Me siento tan ilusionado viendo las olas recorrer con la emoción de cada niño jugueteando en su niñez. Bueno, buenas noches a todos. Hoy estamos acá reunidos para hablar sobre un tema que es para lograr los objetivos, de que sí podemos lograr lo imposible, ¿ok? De hacer lo imposible posible, y hacia ese punto es que vamos a ir trabajando cada uno de nosotros. Vamos a escuchar un video y después lo vamos a comentar referente al punto de vista de cada uno, ¿ok? Aquí voy a compartir pantalla y vamos aquí. Quisiera partir con unas preguntas y me gustaría que me levantaran la mano. La primera pregunta es, ¿cuántos de ustedes se preguntaron siendo adolescentes qué iba a ser de su futuro? Quisiera saber cuántos de ustedes se plantearon sueños que pensaron que no lograrían. ¿Cuántos de ustedes lograron cumplir sus sueños? Yo les quiero contar y les quiero decir que no importa la edad, no importa el estatus social y menos la profesión, para cumplir eso que ustedes creen imposible. Y yo les vengo a contar por qué, en base a mi experiencia. A mí me gustaba la ciencia. Yo iba en un colegio normal, me crecí con mis padres, me encantaba el deporte, me encantaban los videojuegos. De verdad me consideraba una persona feliz con mi vida. Yo tenía un sueño, que era el ser científica. Me preguntaba cómo esos pequeños microorganismos pueden tener una maquinaria tan complicada. Y bueno, también realizaba experimentos en la casa, aunque no todos terminaban bien. Pero no importa, todo era por la ciencia. Todo eso hasta antes de los 10 años. Cuando cumplí 15 años, algo complicó las cosas. Y fue que me di cuenta que mis compañeros, mis propios compañeros, estaban preocupados por tener buenas notas de enseñanza media y también por rendir una buena PSU. Además, ellos sabían a qué carrera ir y estudiar e incluso a qué universidad querían postular. Pero en cambio yo había postergado esa responsabilidad y creía que era momento de pensar y caminar hacia ello. Entonces, intenté esforzarme mucho, todos los días. ¿Pero qué ocurrió? Mientras más me esforzaba, más mal me iba. Y yo no entendía por qué. Trataba de memorizar una simple frase y a los 5 minutos se me olvidaba. Yo de verdad no entendía nada. ¿Pero qué ocurrió? Eso produjo en mí rabia, pena, frustración y decepción conmigo misma. Yo me acuerdo que lloraba y me preguntaba, Carolina, ¿qué más quieres? ¿Qué es lo que necesitas para avanzar y ser como todos? Y nadie respondía. A poco tiempo dije, bueno, voy a buscar una solución. Fui a psicólogo, fui a un neurólogo, leí muchos libros de autoayuda, pero nada me sirvió. Nada. La verdad es que tomé una decisión y dije, no voy a ir más a clases. Y pensar que mi vida pudo haber cambiado ahí. Yo caí en una depresión y decía, mi vida no tiene sentido. ¿Para qué seguir yendo a clases si iba a tener siempre 2 promedios rojos y mis notas no superarían el 5? Con eso, yo ya estaba repitiendo cuarto medio por inasistencia. Y mis padres tomaron una decisión, que fue el cambiarme a un 2 por 1.
Me fui al 2x1 y ahí conocí muchas clases de personas, incluso personas que la verdad no les interesaba hacer nada con su vida, porque ellos tenían el dinero asegurado, lo necesitaban. Y también conocí otra clase de personas que sí luchaban constantemente por tener una oportunidad. Y yo estaba ahí, no sabía qué hacer, solo sobrevivía. Después me acuerdo que leí en algún lado que había muchos jóvenes que se iban a tomar un año sabático y viajaban por el mundo y volvían con la mente despejada. Claramente, ese no era mi caso. Yo no podía darme ese lujo, pero improvisé. Me fui a la playa, con hojas, papel y música. Me fui por una semana. Estuve ahí, de verdad, no sentía hambre, frío, ni siquiera escuchaba la música, ya no veía nada. Una semana como si fuera una hora. Estaba ahí, sentada, esperando a que algo llegara. Y bueno, ¿y qué ocurrió? De repente, empecé sin darme cuenta a crear mi propia metodología para poder despertar, para poder salir y buscar mi ruta. Empecé a crear dibujos, líneas, frases incoherentes, e incluso mapas conceptuales de mi vida, porque quería encontrar una solución. Y con eso, de repente, comprendí todo. Con toda esta metodología que yo había creado, comprendí qué pasaba. Y mi pregunta fue, ¿a dónde quiero llegar? Sin ponerme ninguna limitación, ¿a dónde quiero llegar? Y ahí dije, y me puse a tomar en cuenta y dije, quiero ser científica. Y me di cuenta de otra gran cosa, que todo lo que estaba haciendo en mi presente no me estaba llevando a mi futuro. Todo lo que estaba dedicando 100% en mi vida no me iba a repercutir a ser científica, reconocida. Nada. E incluso iba a tener una respuesta en cadena. No tan solo me iba a perjudicar a mí, sino también a mis hijos e incluso a mis padres, cuando se jubilaran, probablemente. Entonces, tenía que ser hoy el momento en que tomara una decisión y un camino hacia donde yo quería. Y convertí dos cosas en energía. El primero, cada vez que la gente me decía que no iba a poder, era mi motor. Yo más quería hacerlo. Y segundo, tenía algo que me aterraba. Algo que de verdad me aterraba que ocurriera en mi vida. Y era que si me va mal en la PSU, por ejemplo, yo iba a decidir una carrera que me alcanzaba con la PSU, no la que yo quisiera. Y lamentablemente debido a eso, quizá iba a trabajar en una empresa que no me gustaba. Iba a perder mi vida trabajando en algo que yo no quería. No iba a tener tiempo para mis hijos. Y tampoco le podía entregar algo bueno porque quizás el dinero no me alcanzaba. Y después de eso, me iba a jubilar. Y después quizás me iba a sentar en mi cama a pensar, si hubiera tenido 15, 16 años, hubiera tomado otras decisiones. Y ahí fue cuando me di cuenta que el momento de cambiar era ahora. Y me fui a dar la PSU y saqué 450 puntos. Pero no importa, lo había intentado. Y yo no me quedé ahí, no me quedé ahí. Fui a golpear cada una de las puertas de la universidad. Me levantaba a las 6 de la mañana y llegaba a las 8 de la noche con tal de tener una oportunidad y hablar con los directores de universidad para que creyeran en mí. No todos me abrieron las puertas, pero quien me abrió la puerta me decía, a ver, ¿por qué te tengo que dar la oportunidad a ti? Y no a la gente que de verdad estudió 4 años y rindió una buena PSU. Y entendí que quizás no era mi momento. Pero algo extraño ocurrió. Y fue que algunas de las universidades me llamaron. E incluso una me llamó para decirme que había quedado seleccionada en la carrera que yo quería, que era ingeniería en biotecnología.
Yo no lo creía, pensé que era una broma. Pero ¿qué ocurrió? Eso no fue lo más difícil. Lo más difícil fue convencer a mis padres a que creyeran en mí nuevamente. Pero como los padres siempre quieren lo mejor para uno, dijeron, yo te voy a dar la oportunidad, pero te voy a pagar un semestre. Si ese semestre no pasas todos los ramos, que no se diga que no se te dio la oportunidad. Y que si tu vida cambia, no es porque no tuviste la oportunidad, sino porque tú lo decidiste así. Yo de verdad no me acuerdo cómo pasaron 4 años de mi vida. Estaba en 4º año y estaba pasando todos los ramos. Me acuerdo de haber sufrido mucho, estar muy cansada, pero me acuerdo de haber estado muy feliz haciendo lo que yo quería. E incluso, estaba tan feliz que en 4º año desperté y dije, mira Carolina, has descubierto habilidades que no sabías que existían. Has pasado todos los ramos. ¿Qué ocurrió? Tienes habilidades que no hubieras sabido que existían dentro de ti. Y después de eso dije, ¿a dónde quiero llegar? Nuevamente. Y dije, bueno, quiero ser una científica en células madres y cáncer. Me voy a ir a una empresa reconocida, internacional. ¿Pero qué ocurrió? Mis amigos me dijeron, Carolina, yo lo intenté y no quedé. Carolina, ahí no aceptan practicantes de laboratorio, no lo intentes. Pero como yo lo convertí en energía, ¿qué hice? Me fui y me aceptaron. Y aquí estoy trabajando en mi proyecto de células madres y cáncer, feliz. Y saqué 2 publicaciones científicas en esas ambas áreas, a los 21 años. Con todo esto, me fui a la capital, a Santiago, dormí en una pieza, me devolví a los fines de semana a ver a mis padres, trabajaba jornada completa, estudiaba, pero estaba haciendo lo que yo quería. Después de eso, me acuerdo haber escuchado a los 21 o 22 años algo de emprendimiento. Yo no sabía muy bien lo que era eso, pero dije, esta gente que hace emprendimiento es súper inteligente, de verdad, muy inteligente, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y lo intenté. Me senté en mi computador, busqué problemas mundiales e incluso una tecnología que yo conocía. Solo un día. Encontré el que más me gustó, el problema, y empecé a solucionar. Y así fue como creé mi primera idea, mi primer proyecto biotecnológico. Luego de eso dije, lo voy a postular a Corfo y me gané 10 millones de pesos para hacer prototipaje. Y aquí estoy, con la generación internacional, y donde todos me decían que era imposible que llegara. Pero ahí estaba yo. Con eso, después dije, quiero complementar con la ciencia, con el negocio. ¿Por qué no una científica puede entender de negocio a la vez? Y me gané otro programa. Todos me decían que una científica era de laboratorio. Pero yo decía que no. Y no conforme con eso, me pregunté a mí misma, ¿qué más quiero? ¿Dónde me visualizo yo? ¿En Chile? ¿Fuera del mundo? ¿Qué quiero hacer? Y ahí me di cuenta que quiero dejar una huella. Una huella en el mundo. Pero para dejar una huella en el mundo, tengo que entender qué ocurre en el mundo. Así que una de mis ideas locas fue postular a una beca, que becan a una chilena por año a ir a Silicon Valley, a estudiar en Singularity University, en donde educan, motivan, capacitan a líderes mundiales, enseñándoles de las tecnologías exponenciales para que puedan resolver los desafíos de la humanidad. Pero el primer requisito era saber inglés. Y yo sabía un 5% de inglés. Todos me decían que no iba a quedar. ¿Pero qué hice yo? Postulé igual. Y me lo gané. Iba a representar a Chile con 23 años en Singularity University sin saber inglés. Pero me iba. ¿Qué pasó? Yo tenía mucho miedo. No les voy a negar que no tenía miedo. Tenía mucho miedo, tenía terror. Pero yo sabía 2 cosas. 2 cosas. La primera era que había pasado cosas en mi vida
peores que esta. Y había podido salir adelante. La segunda era que había descubierto habilidades en mí que no sabía. Y que probablemente esta no iba a ser una oportunidad donde no iba a descubrir una habilidad. Lo iba a descubrir. Estaba 100% segura. Y luego con mis padres nos preguntamos, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor? Y entonces comprendí. Y me fui. Y ahí viví un sueño. Todos querían saber cómo impactar a millones de personas. E incluso aprendí de las últimas tecnologías de ciencia, biotecnología, nanotecnología, robótica, inteligencia artificial, realidad virtual. Además, estaba controlando robots con la mente. De verdad, un sueño para mí. Y no solo eso. Estaba rodeada de 80 personas de distintos países, todos representando a su país, queriendo solucionar un desafío mundial. Y con eso, se convirtió en mi familia por 3 meses. La verdad fue hermoso. Pero ¿qué pasó cuando volví? Cuando volví, me di cuenta que algo había cambiado en mí. Tuve que reestructurar todo, e incluso cuando salía, encontraba problemas por todas partes. Y no me podía quedar quieta, tenía que hacer algo al respecto. Y que lo primero que hice fue hablar con mis amigos. Quería empezar a crear equipos para poder solucionar estos problemas. Pero ¿qué me dijeron? Carolina, la vida es estudiar, trabajar y déjale eso a la gente que tiene plata. Tú tienes 23 años, no vas a poder. Yo no me quedé ahí y fui. Pensé y dije, ¿a dónde quiero llegar? Nuevamente, ¿a dónde? Y ahí dije, quiero ser conferencista y quiero ser columnista. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que había mucha gente que me escribía, Carolina, ¿cómo llegaste hacia allá? ¿Cómo fuiste la chilena que la becaron para ir a Singularity University? Y yo empecé a escribirles, a aconsejarles, y les encantaba. Entonces dije, bueno, si puedo aconsejar a mis círculos, ¿por qué no llegar a más gente? ¿Por qué no? Y así fue como me convertí en conferencista, dando charlas motivacionales. ¿Por qué una científica no puede hacerlo? Llegué a colegios y espacios de colaboración coworking. E incluso me fui a grandes eventos con 23 años. Y no tan solo eso. ¿Se acuerdan que les decía que a los 16 yo no sabía qué es lo que ocurría conmigo? Y que fui al psicólogo, neurólogo, y que incluso había leído el libro de autoayuda y no había encontrado a nada ni a nadie. Pues ahora yo estaba ahí, en ese lugar. Estoy ahí en ese lugar ayudando a estas personas y a estos jóvenes que quizás se encuentran en la misma realidad en que yo estaba. Esa persona era yo. Y me siento súper feliz de lo que estoy haciendo. Y también como columnista, escribo hacia afuera, hacia España, ni siquiera Chile, porque esto es un problema mundial. En mi vida aprendí 4 cosas que me gustaría compartirlas con ustedes. El primero es no tener miedo. Siempre que mi mente me dice, para allá no vayas, porque es muy arriesgado, para allá no vayas, porque es muy difícil, para allá voy y sé que algo bueno va a salir. Y lo sigo aplicando hasta ahora. El segundo es escuchar pero no imitar. Aprendí a escuchar muchas experiencias. La gente me podía decir, sí, yo intenté, sí, yo hice esto, Carolina, no te recomiendo. Lo puedo escuchar, pero todos somos distintos. Tomamos distintas experiencias. Si esa persona no pudo llegar a donde tú quieres llegar, no significa que tú no puedas llegar. El tercero es creer en ti. Cree en ti y en tus capacidades. Intenta dar un paso más. Intenta llegar a hacer cosas distintas y vas a poder creer en ti. Y lo último es la búsqueda. Me di cuenta que quedándome sentada en el computador, jugando videojuegos, quizás nunca llegaría a ser científica. Nunca va a llegar. Pero sí cuando empecé a buscar, a levantarme, a golpear una y otra puerta. Y así fue como todas las puertas se me abrieron. Entonces, la vida es muy corta.
Eso es lo que le quiero decir. Es muy, muy, muy corta. Aprovechen al máximo todo su tiempo. Inviertan en su futuro. El tiempo es valioso. Hagan cosas que lo hagan felices. Y vean, si hacen esto hoy en día, ¿qué les va a pasar si continúan haciéndolo? Y lo único que les quiero decir ahora es que después de esta charla y cuando se vayan de acá, es que piensen, terminen un periodo y comiencen otro. Que se arriesguen a esa aventura porque ustedes controlan su futuro, no otro. Si ustedes no se mueven por su futuro, nadie lo va a hacer. Así que les doy inicio a esa gran aventura para que puedan lograr lo imposible. Muchas gracias. Bueno, ¿qué les pareció? Cuénteme, ¿quién quiere comenzar a decir algo? Yo le dejo la parte de las muchachas, que las muchachas digan su parte, ¿ok? Bigmar la veo lista. ¿Ah? Ajá. Cuéntame, Bigmar. Oh, excelente, ¿no? Bueno, el aprendizaje o lo que ella quiere decir es que uno tiene que perseguir los sueños, que esos objetivos, esas metas que uno tiene planteado, hay que luchar por ellos, hay que perseguirlos, ¿me entiendes? Y así aún habiendo personas como dice, mira, no se puede, no lo puedes lograr, sí se puede, ¿ok? Sí se puede porque mientras que tú tengas las ganas y estés claro en lo que quieres y para dónde vas y a dónde tú quieres llegar, eso es indicio de que sí se puede, ¿ok? Evidentemente que a veces nos escudamos o nos excusamos por el día a día, por todo, pues por la rutina del día a día, pero bueno, como dicen, Dios da para todo. Tenemos que organizarnos en tiempo y seguir luchando por ese sueño, por esa meta, sin limitación alguna. El que quiere venir a colocarte objeción, que no se puede, no escuchar, que fue lo que hablamos la semana pasada, que a veces cuando, dependiendo del proyecto que tú tengas, ¿no? Hay proyectos a lo mejor que sí es bueno comentarlo, ¿no? Como para tú, como reto. Pero hay cosas que son confidencial de uno, ¿ya? Que uno debe como de protegerlo, ¿ya? Tú lo proteges, lo explotas y bueno, cuando se dé, hey, aquí está, el boom boom, ¿ya? Bueno, Totalmente, Bigmar. Excelente intervención. Patricia, cuéntanos un poquito, antes que se te vaya la pila. Vamos. Antes de que se me acaben las pilas. Siempre es bueno escucharte. Yo siento que vamos a sincerizar. Cada uno de nosotros tiene una intuición y sabe hacia dónde quiere ir y qué es lo que quiere hacer. Lo importante aquí es rodearse de las personas, con las personas indicadas y creer en uno mismo, porque a veces el entorno puede creer en ti, pero uno no cree en uno mismo. Entonces, con todo y miedo, porque el miedo es un factor que tenemos, con todo y miedo hay que hacerlo. Y creer y confiar, y vuelvo y lo repito, rodearse de las personas indicadas y accionar para que las cosas se puedan dar, porque las cosas no caen del cielo. Yo tengo que salir de mi casa y hacer lo que tenga que hacer para que pueda establecerse los resultados que yo quiero de mis proyectos personales. Y para eso requiero primero rodearme de las personas indicadas y escuchar sugerencias. Aprender a escuchar es muy bueno. Eso es lo que puedo aportar esta noche. Gracias. Excelente, Patricia, gracias a ti. Francia, cuéntanos, bienvenida. ¿Qué te pareció lo que escuchaste? Muy interesante. Y de acuerdo a lo que ha hablado Patricia y Vilma, lo primero es 3 puntos clave, que es la dirección, qué yo quiero, qué quiero lograr.
enfocarme en eso, dejar toda la parte negativa a un lado, porque como dice Patricia, tenemos muchas personas que sí te dicen, ok, mira, buena idea, esto que lo otro, pero hay otros que te dicen así mismo, como decía la joven Carolina, y no, tú no puedes, tú no das para eso. No, esas son gente que se echan a un lado. Y otra es, ¿hasta dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y enfocándonos en eso, tenemos ya la parte base. Entonces, sobre todo lo primero es cuando tenemos un proyecto o cualquier cosa en nuestra vida, es ponerlo en manos del Señor. Y luego echar para adelante, seguir hacia adelante. Amén, Francia. Me encantó esa parte también y bueno, y sobre todo en manos del Señor. Fíjate que Claro, muchas veces hay que pedirle de verdad que nos oriente hacia dónde claro, estamos a ir. sabiduría y dirección. Exactamente, así mismo es. Excelente. Jennifer, Sí, claro que sí, porque eso sí es un fuerte para mí. Desde niña me ocurría mucho que las personas y mi persona, fui una niña muy enferma. Me daban muchas cosas y fui una niña débil por las enfermedades que me daban. Y una de las cosas, yo tengo una hermana mayor que yo, no es mucho, pero era muy fuerte, es muy fuerte. Siempre fue muy fuerte, muy decidida, yo la admiraba porque la admiro, porque es una persona que no tenía miedo. Y yo fui muy una niña llena de miedos. Y es algo que dijo la que está narrando pues sus experiencias y dando la conferencia, de que una de las cosas primordiales, el miedo, no te deja o, o hace que te impulse a salir. Una de dos, o te quedas o te lanzas. Y mi hermana era de la que se lanzaba, yo no, yo me quedaba. E incluso un día me hizo una pregunta, me dijo, Jennifer, si tú te encuentras en la cúspide de un abismo, ¿qué tú harías? Y yo le digo, no, ay, no. Me, me causó impresión que ella me hiciera esa pregunta porque pues yo siempre, ella es para abordar el miedo, porque ya estábamos adultas. Pero me pasó algo que sí quiero decírselos a ustedes porque es cuestión también de quienes te dirigen, tus padres ejercen mucho con respecto a eso, porque me ocurrió. Yo recuerdo que desde niña éramos deportistas, mis papás venimos de dos padres deportistas y pues nosotros nos inculcaron eso. Recuerdo que mi fuerte era jugar voleibol, pero yo no podía, yo recuerdo que cuando iba a sacar no pasaba el saque a la mitad de la cancha. Y mi hermana sacaba y mejor dicho, que hasta la botaba de lo fuerte que... Y éramos unas niñas, unas adolescentes, pues, 9, 10 años, 11, en esa etapa estábamos. Y recuerdo que ella me decía, ay, no, usted no puede, entonces mejor usted no lo haga. Pero ella no lo hacía por mal, sino que uno siempre quiere estar con gente que lo hace bien. Por eso hay que rodearse de gente buena, es cierto. Pero mi mamá y mi hermano mayor siempre me decían, usted puede, mamita, usted puede. Y yo insistía, la perseverancia, la constancia y la pasión. Y como dice ella, o sea, no porque te digan no, vas a dejar de hacerlo. No, yo insistía y lo hacía lo hice una y mil veces y después llegué a quedar en la selección de voleibol de mi pueblo, después fui a otros estados y uno dice, wow, lo logré, ese y muchas cosas, las profesiones que tengo, las cosas que me impulso a hacer. Fui a cultura, de hecho, por eso la otra vez opiné sobre lo del instrumento, porque pues yo aprendí a tocar maraca, cuatro un poco, pero la guitarra me costó mucho. Entonces, lo que vengo a acotar es que, que uno, que uno en la vida tiene que enfrentar el miedo.
antes que todas las cosas, para no detenerse, para avanzar, apasionarse uno con lo que hace, porque una de las cosas fundamentales que uno tiene que tener es pasión por lo que hace y disciplina. La disciplina te lleva, sobrepasa la inteligencia. Por eso la chica avanzó siempre, porque fue disciplinada. Lo hizo, lo hizo, lo hizo. Yo desde jovencita, yo me gradué de bachiller muy joven y yo no sabía lo que quería. Y yo me recuerdo que quedé en varias universidades y mi mamá siempre, y yo no me metía a ninguna. Y mi mamá me decía, pero hija, usted queda y usted no quiere hacer nada. Yo recuerdo esas cosas. ¿Por qué? Porque estaba joven y yo quería tantas cosas que a la vez no sabía ni lo que quería. Proyectarse en qué es lo que uno quiere en la vida, qué te apasiona. Yo soy ingeniero, soy profesora, tengo maestría, soy técnico superior, soy profesora de cultura, baile, danza, jugué voleibol, o sea, hago deporte, me gusta hacer muchas cosas y el ser humano puede hacer muchas cosas. Yo le decía a los alumnos, no importa, porque habían padres que le pegaban, o sea, abejaban a alumnos que tienen un potencial en otras cosas, que no es precisamente ser ingeniero o ser docente. O sea, tuve el caso de un alumno que era muy bueno en lo que era la siembra. Y entonces ella no quería, pero yo no quiero que mi hijo sea como decía, un sembrador. Ella lo vería como denigrante. Yo le decía, mi mamá siempre docente desde hace muchos años, casi 40 años en la docencia, mi madre, muy sabia, siempre nos decía algo y yo era una cosa que yo la veía como tan sencilla, pero que después con el tiempo yo decía, es verdad. Mi mamá decía, no importa ser perro calientero, porque en mi pueblo se vendía, había una hilera de puro perro caliente, pero uno iba y comía donde un señor que los hacía espectacular. Entonces ella dice, lo importante es hacerlo bien y hacerlo lo mejor que se puede. Siempre hacer las cosas con amor, con constancia, con perseverancia, hacer las cosas bien hechas. Y es verdad, porque mire, había muchísimas calles, varias calles de gente que vendía perro caliente, pero nosotros íbamos donde el flaco porque él era el que mejor los hacía. Y así le decía yo a los alumnos y le decía a los padres y representantes, no le exijan a sus hijos, hay hijos que no van a ser ingenieros, que no van a ser profesores, pero de todo hay en la viña del Señor, de todo. Todos somos necesarios, desde el que barre, desde todos somos necesarios en la vida. Lo bueno es hacerlo bien, ser respetuoso con el que barre, con el que todo. Yo recuerdo que yo cuando daba las danzas, me dejaban los pupitres desordenados y la que barría, yo antes de que ella llegara, yo rápido ordenaba porque los muchachos se iban y me dejaban eso así, un desorden. Y yo decía, ay Dios mío, me da mucha pena con la señora que limpia porque va a decir que somos unos desordenados. Entonces yo me ponía y ella me decía, ay, no, profe, usted es la única que hace eso. No, no, tranquila, yo lo voy a hacer, ese es mi trabajo. Yo le digo, no, no es el deber ser. Y siempre le decía a los alumnos, el deber ser es que nosotros dejemos todo en orden, porque así mitigamos un poco el trabajo de la señora y ella puede hacer otras cosas que también son importantes, ¿verdad? Como los pasillos, que son cosas más amplias y donde tienen que barrer con amplitud, los patios y todo eso. Entonces yo le decía, un grano de arena que nosotros aportemos siempre va a ser importante. No debemos denigrar que porque ella es la que barra, entonces vamos a dejarle todo el mugre y todo. No, eso no es así. Siempre mi mamá me dijo, había que respetar desde el mendigo que estaba en la calle hasta el presidente. Todos nos Así mismo, merecemos Jennifer. respeto. Pero Así, bueno, eso sí es muy importante, no tener miedo, enfrentar el miedo, porque el miedo siempre va a estar, pero enfrentarlo y sobrepasar. totalmente. Y Totalmente, gracias, excelente intervención y gracias, gracias. Jennifer. Y bueno, siempre poniendo los puntos de la experiencia que son tan valiosos para todos. Bueno, 1.000.000. Gaby, ¿qué te pareció? Bueno, el 10 de enero tenemos presidente nuevo, ¿qué puedo decir? Eso es un sueño que tenemos todos los venezolanos. El 10 de enero tenemos presidente nuevo, Dios mediante. ¿Qué te pareció el video? Cuéntanos. Mira, el video es espectacular, a mí me encantó, ¿qué te puedo decir? Aparte de que mi hijo desde que tiene 2 años y medio me quiere decir que quiere ser científico, imagínate tú. Viene esa niña y me habla así, yo casi que lloro con este video, ¿ok? Casi que lloro. Está bien. Casi.
Y le dije a mi cuñado que me lo tiene que pasar porque se lo tengo que enseñar a mi hijo. Sí. Porque de verdad, mira, mi hijo ahorita está que dice, no, que el profesor me regaña, que yo no hice nada, que el otro, que no sé qué, bueno, tiene un arroz con mango ahorita que está empezando la middle school. Y yo quiero enseñarle eso para que él vea que sí se puede lograr. Y él que tiene una mente tan genial, porque de verdad que es genial mi hijo en ese aspecto, yo quiero que él vea eso y que vea que sí va a poder y que sí va a sacar las ganas y que no le haga caso exactamente a las personas que te digan que no, porque uno escucha, mira lo que ella dijo que no, que muchos amigos le decían, tú no vas a poder porque ya yo lo hice, porque además le decían eso, que ya yo lo hice y yo no pude. Es decir, que además tenían la experiencia de que lo habían hecho y no podían, y sin embargo ella, a pesar de que los otros le decían que tenían la experiencia y no lo habían podido hacer, ella igualito aplicó y buscó la manera. Ella dijo, tocar, como dice uno, tocar la puerta no es entrar, pero hay que intentar entrar. Claro. Hacer todo el esfuerzo para entrar. Y eso es lo que yo siento que sí, tenemos que hacer todo. Así mismo. Excelente, Gaby. Ahora vamos con Jairo. Jairo, cuéntanos, ¿qué te pareció? Jairo está ahí. Ah, sí, aquí estoy, pero espérate que estoy abriendo aquí la vaina esta, la cámara aquí, ¿verdad? Ajá. Fíjate que, wow, este es un tema bastante complicado de hablarlo, ¿no? No es un tema tan sencillo de conversarlo, ¿sabes por qué? Porque lo que dice la muchacha número uno, ¿verdad? Ella tiene, hay que tener disciplina. Primero que todo, hay que tener mucha disciplina para cuando uno quiere hacer las cosas. Principalmente, yo creo que uno de los valores que cada ser humano ha de tener en su vida es la disciplina. No como principio, no como cualquier actividad, sino como que la estructura que tú tengas de valores, la disciplina tiene que estar en las primeras posiciones. Porque de nada sirve, ¿verdad? Que tú quieras ser perro calientero, como dijo el ejemplo que nombraron ahorita, ¿verdad? Ser vendedor de perro caliente y no tengas esa disciplina para preparar el perro caliente correcto. ¿Ok? De nada sirve para eso y eso es bien importante. La otra cosa que yo creo que hay que mencionar acá es que sí, muchas veces vas a conseguir gente que te va a decir que tú no puedes hacer algo. Es totalmente, eso pasa. Eso lo vas a conseguir en el mercado como tú no tienes una idea. También sucede que tú has de estar convencido de lo que tú quieres lograr, ¿ok? Porque de nada sirve que alguien introyecte un deseo en ti y ese deseo no sea tuyo. Eso es bien importante. Eso hay que llevarlo en el ADN. ¿Ok? Bien importante esta parte. Llevar el deseo, la pasión de lo que tú quieras lograr, hay que llevarlo en el ADN. Pero si tú no lo llevas en el ADN, es muy complicado de que tú puedas de alguna manera lograr lo que tú quieras. Es un problema social que hay actualmente en el mercado digital. En el mercado digital hay mucha gente que se mete en ciertos sectores, en ciertos segmentos del mercado y le venden muchísimas ideas. Entonces la persona se deja manejar por esas ideas y resulta que al final no termina completando lo que se planteó, porque es que esa idea no era de él, ¿ok? Esa idea fue que se la improntaron en alguna capacitación y por no tener una identidad y no tener una disciplina correcta, es posible que quede frustrado, que es una palabra que yo no utilizo mucho, ¿verdad? Perdón, que quede decepcionado porque no pudo lograr lo que se plantea en la vida, como lo dice la muchacha, ¿verdad? La chilena. ¿Ok? Eso es bien importante, porque uno de los grandes temas que nos ha tocado vivir en los últimos 10 años en el mundo digital es que desafortunadamente la gente poco a poco va perdiendo la identidad porque hay muchas introyecciones que te van colocando los gurús
y al final esas introyecciones y esas ideas no son tuyas. Ahora, si tú estás convencido de que tú vas a preparar los perros calientes correctos, como el ejemplo que puso una de las muchachas por allí, mire, puede llegar, no, mire, Matusalén, puede llegar quien sea, puede llegar Reño Tolina, era la persona que más alcance comunicacional ha tenido en el país, ¿verdad? Puede llegar Reño Tolina y decirte, mira, tú tienes que hacer esto. No, tú me lo puedes decir, pero yo estoy convencido de que yo lo que voy a hacer es preparar los perros calientes y yo como sea, los voy a preparar para que sea el mejor perro calientero de la ciudad y no el peor biólogo, por ponerle un ejemplo. Por eso les digo que eso hay que llevarlo en el ADN y llevarlo en el ADN como principio. Si tú quieres lograr algo en la vida, lo que sea, hay veces que, tú sabes que aquí hay unas ideas que te meten del sueño americano y a veces a mí me sorprende mucho, ¿verdad? Porque eso que llaman aquí el sueño americano, que, que es comprarse una casa, tener un carro propio, ¿ok? Y tener un buen empleo, ¿verdad? Que eso es lo que le venden aquí a la gente como sueño americano. Eso nosotros lo tuvimos en Venezuela, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo tuve. Yo sé que la mayoría de los venezolanos lo obtuvo, ¿verdad? Tuvo su carro propio pagadito al banco, tuvo su casa pagadito al banco, pero ya uno tiene eso en el ADN, ¿verdad? Fíjate, ya uno eso lo tiene en el ADN, pero hay gente que desafortunadamente no lo pudo hacer. ¿Ok? Entonces hay muchas ideas que te están metiendo en la cabeza que a veces tú no lo vas a poder lograr. Tienes que estar totalmente convencido, como dice la muchacha, ¿ok? Que para ser el mejor perro calientero, tú tienes que estar convencido totalmente de que tú vas a ser el mejor perro calientero. Así es. Porque otra cosa que sucede es que a veces tomamos metas que no son nuestras y no las logramos y terminamos frustrados o decepcionados. Pero indistintamente la disciplina es el factor clave. La pasión, por supuesto, el deseo, ¿verdad? Estar convencido de lo que tú quieres y sobre todo tener disciplina. Y sobre todo otra cosa, ¿verdad? Otra cosa que es importantísima, que están vendiendo en el mercado digital. Suéñalo, que eso te va a llegar. No, panita, si usted no sale a echarle pichón, a patear la calle, a usted no le va a llegar lo que usted quiere. Sí, eso es así. Así mismo es, Jairo. Muy bueno, de verdad que excelente. Mira, fíjense algo, ¿no? A mí me llamó mucho la atención varias veces en todo lo que es lo que habló Carolina. Ella hizo la pregunta, ¿a dónde quiero llegar? La importancia de tener una meta, visualizarla, estar claro hacia dónde uno va a ir. Eso es clave. Otra, Indistinta que así mismo, si tienes que estar convencido de lo que tú quieres. ¿a dónde quiero llegar? Una cosa importante también que comentó, fíjate, es que muchas de las actividades que ella hacía no la llevaba a donde quería. ¿Ok? Eso es importante, uno hacer, contabilizar qué actividades realmente te llevan hacia tus sueños y qué actividades te alejan de tus sueños. ¿Ok? Porque muchas veces tenemos que estar claros, y lo comentaba ahí, estamos ocupados, muy ocupados. Pero muchas veces esas ocupaciones no nos llevan a donde queremos estar. Y el activo más preciado que uno tiene es el tiempo. Y ese en realidad no se recupera. ¿Ok? Ella lo dijo, fíjate que ella cuando hizo la analogía, yo voy a estar acá, voy a pasar no sé cuántos años trabajando en la empresa, después me voy a jubilar. No, eso no es lo que yo quiero. ¿Ok? Cuando ella estaba meditando hacia su futuro. Y esa la llevó a tomar decisiones. ¿Ok? Y cada vez, fíjate que también hay algo interesante que fue lo que observé durante la línea del tiempo de ella. Cada vez pueden ir apareciendo nuevas metas. ¿Ok? Cuando ya tú lograste una, te aparece otra. Y así progresivamente va avanzando. Fíjate que ella no está estática. Ella no tuvo una sola meta. Hablamos de varias metas que se fue desarrollando en base al crecimiento que ella va teniendo. ¿Ok? Eso es La muy interesante. motivación.
Simón, ¿Cómo? una persona tiene que estar motivada en realidad para poder hacer las cosas, porque si no está motivada, de nada sirve nada, Sí, nada sirve. pero ¿quién se motiva? Fíjate que ella lo buscaba. Ella era la que estaba trabajando en conseguir esa motivación, en conseguir encontrarse con ella, qué es lo que quería. Después la iba llevando, fíjate, cuando hemos hablado muchas veces del servicio, porque ella quiso ser conferencista y columnista para poderle llegar a mayor cantidad de personas. ¿Ok? Porque ella veía que a un grupo reducido le llegaba, bueno, déjame ampliarlo, una misión. Ella encontró ahí una misión. Ah, que le va a traer cuestiones, sí, pero fíjate que todo va a una misión. ¿Y por qué se hizo? 3 veces la pregunta. Cada vez que realizaba algo, se volvía a preguntar, ¿a dónde quiero llegar? Y ese a dónde quiero llegar siempre estuvo acompañado de un plan. Siempre sabía ya de antemano lo que iba a hacer. ¿Ok? Eso es importante para poder llegar. Porque si tú agarras Es que si una no tienes un vía, plan, ¿cómo? es que si tú no tienes un plan, no vas a saber para dónde vas. No sabes hacia dónde vas a ir, no vas a tener el norte fijo. Y eso es algo importante, tener ese norte, ese mapa bien clarito que es el que te va a conducir. Y ella en toda la presentación fue lo que yo pude entender. ¿Ok? Convertir en energía. Fíjate que algo interesante que dijo, cuando a las demás personas le decían que no lo podían lograr, lo que marcó la diferencia en ella es que ella podía convertir en energía eso que quería y que las otras personas no lo lograban, ella lo convertía en energía. Cuando hablamos de energía, entiendo yo que es aquí sentirlo y, por supuesto, visualizarlo y llevarlo a la ejecución. Lo que dijo Jairo, esto va acompañado de acciones que tomó dentro del plan, no es que se quedó estática pensando nada más, porque la energía se crea en movimiento. ¿Ok? La energía se crea en movimiento y precisamente eso era lo que ella hacía. Mira, yo no soy Luego, muy, piense algo. yo no soy muy bíblico, ¿verdad? Yo no soy muy Ah, bíblico, yo no soy muy de, ¿verdad? Utilizo la Biblia para temas de referencia, ¿verdad? Pero hay una frase en la Biblia que dice algo bien interesante. No me hables de tu fe, no me digas a qué le tienes tu fe, para que yo pueda convencerme de que tú tienes fe en lo que estás haciendo, muéstrame las obras. Con las obras es que me vas a mostrar realmente cuál es el tamaño de tu fe. exactamente, exactamente. Y fíjate algo interesante también, que lo hemos hablado muchas veces, el conocimiento especializado. Ella es ejemplo de lo que es el conocimiento especializado y ahí es cuando dicen, la suerte le llega a los que definitivamente están preparados. ¿Ok? Y ahí es donde ella siempre se preparó para ese momento justo poder aprovecharlo. Pero siempre estuvo acompañado de una preparación, de un conocimiento especializado. Eso también es clave. Me impresionó mucho esta muchacha porque si tú ves, en 20 minutos habló de todo lo que hemos tocado en meses. ¿Ok? Ella hizo un resumen impresionante con su vida. Y de verdad que ahí vemos un ejemplo de que cada una de las cosas, ella se ve que es muy organizada, o sea, muy metodológica. Y cada una de las cosas que hemos conversado, fíjate que la ha llevado a esto, porque ella no ha terminado, ella está jovencita, ¿ok? No sabemos a lo que va a llegar. Probablemente de repente en algún momento la veremos recibiendo un premio Nobel, no lo sé, ¿ok? Pero yo sé que todavía le falta camino. Le falta camino y por ahí va. Y bueno, esto me encantó. Oscar, leí que lamentablemente no lograste escuchar el audio, nos escucha a nosotros, yo voy a enviar la grabación, ¿ok? Para ver, está grabando todo. Y bueno, ¿cómo nos despedimos? Me siento tan ilusionado viendo las olas recorrer con la emoción de cada niño jugueteando en su niñez. Prefiero estar enamorado porque el amor te deja ver las cosas bellas de la vida que te llenan de placer. Vivo soñando despierto que todo es bueno, que el mundo es feliz.